Querido don Miguel, querido don Juan Manuel, querido Manuel y queridos todos que estáis en casa, escuchando, participando de esta Eucaristía, con el deseo de recibir y de participar de esta divina misericordia. Hoy concluye la octava de Pascua, es el día prolongado de este domingo de resurrección y todos los domingos serán eco y serán signo y serán expresión de esta victoria pascual, de esta victoria de Jesús resucitado. ¿Cuál es su victoria? Su misericordia. Su misericordia, que es no una condescendencia más o menos benévola que deja pasar las cosas, sino la capacidad, la potencia de recrearlo todo. Porque este es el perdón del Señor. Esta es la misericordia del Señor. No es darnos una nueva oportunidad, sino que es hacerlo nuevo todo. Y por eso la misericordia es, como decía don Giussani, una palabra que habría que reservar solo para el Señor. Solo. Del diccionario habría que quitar esta palabra para reservarla o para definirla solo como algo propio de Dios. Porque solo Dios puede, con su misericordia, recrear, hacer nuevas todas las cosas. Y esta es la gran victoria de la resurrección. Hoy, como hemos recordado al comienzo de la misa, son 20 años de la institución de esta fiesta, cuyas apariciones, la de la Divina Misericordia, San Faustina Kowalska, han dado pues una corriente de espiritualidad no solo, sino de vida nueva, inspirados, movidos, promovidos, particularmente por San Juan Pablo II. En el Evangelio hemos escuchado esta proclamación de la aparición del Señor. Jesús se aparece a los suyos y quiere asegurarles de esto: estoy vivo y estoy con vosotros. La victoria sobre la muerte no le lleva a alejarse, sino a testimoniar que está entre nosotros. Y en esa casa, encerrados como estaban los discípulos, como también nosotros estamos encerrados en nuestras propias casas, porque tenemos que quedarnos ahí, porque la amenaza está fuera, porque el posible contagio, porque la prevención es necesaria, la prudencia. Pero no solo que nos quedamos en casa, sino que nos acompaña un cierto temor o grande y una no pequeña soledad. Como me decía hoy una persona, se me hace muy cuesta arriba estar sola. Pues allí aparece el Señor. Aparece para darnos la paz. Es su primera palabra, no hay un reproche. El Señor no vendrá con los reproches, no vendrá con la lista de nuestras faltas. Él aparece portando la paz. Y la paz que es tan invocada, tan reclamada, tan promovida y tan deseada, verdadera o artificiosamente, la paz dada por Cristo es el conjunto de los dones mesiánicos. Esa paz la necesitamos no solo en el ánimo, sino en la victoria de la muerte de aquellos que se nos han marchado. Esa paz la necesitamos para ir a trabajar. Esa paz la necesitamos para sobrellevar la crisis económica que tenemos encima y que cada uno no tire por su lado. Esa paz la aporta el Señor, no como quien quita los problemas, porque las amenazas de los judíos que estaban fuera de la casa, de aquel cenáculo en el que estaban los apóstoles, no desaparecieron y de hecho ellos fueron perseguidos y de hecho, salvo Juan, todos fueron martirizados. Es la paz que es una victoria, que es Él mismo y su presencia, no como consuelo íntimo, sino como victoria de verdad en la historia. En Él y con Él, todo lo podemos, en aquel que nos conforta. Tomás no estaba. ¿Dónde estaría Tomás? Tomás no estaba. Qué importante es estar, qué importante es permanecer.
qué importante es pertenecer, qué importante es estar en la iglesia, no simplemente calentando un banco, sino como miembro de un pueblo que camina. Qué importante es estar, y cuando no estamos nos perdemos las cosas. El precepto dominical del cual nuestros obispos nos han, pues, liberado no es la palabra, digamos que no hay tal precepto porque no se puede cumplir, aunque se puede cumplir viendo la misa en la televisión o como estáis haciendo vosotros. Pero el precepto dominical, ¿qué es? Sino decir, tenemos que juntarnos, tenemos que caminar juntos, tenemos que vernos, tenemos que comer el cuerpo de Cristo, alimentarnos con su palabra. Tenemos que estar, y no puntualmente por un sacramento que reciba mi niño en la comunión o el bautismo del pequeño que ha nacido, sino caminar como pueblo de Dios. Porque si no, nos perdemos los signos, nos perdemos la compañía del Señor, como se la perdió Tomás. Pero el Señor no va con la lista de los delitos, y espera, y vuelve. Y entonces sí que estaba Tomás. Estaba Tomás con su racionalismo, diríamos nosotros, con su medida de decir, a mí que me lo demuestren. A mí, a ver, yo quiero ser el árbitro, yo toco, yo palpo y yo digo si esto es verdad o no. En esa actitud, cuando la tenemos desconfiada, parecida al primer pecado de nuestros padres, que no se fiaban y querían ellos probar lo que no estaba permitido. Con esa actitud no llegamos, no alcanzamos. Pero Tomás se rindió ante la evidencia de la presencia del Señor y tocó las llagas y tocó las heridas. Hoy contaba el arzobispo de Toledo que un día al padre Pío de Pietrelcina, que conocéis bien, que tuvo el don de los estigmas, le llegó un joven para pedirle con curiosidad que le enseñara esos estigmas. Y el padre Pío, que tenía este don de conocer los pecados y la situación de las personas, le dijo, vale, yo te los enseño. Sabéis que siempre los tenía vendados y, lógicamente, con discreción. Y lo podéis ver en vídeos de YouTube, ¿eh? Así que hay muchas cosas que se pueden aprender. Y cuando se lo iba a enseñar, dice, pero antes enséñame tú tus heridas. Enséñame tú tus heridas. Y esto es lo que nos dice Cristo, enséñame tus heridas, yo te voy a enseñar las mías. Nuestras heridas son nuestros pecados que escondemos. Nuestras heridas son nuestros fracasos que disimulamos. Nuestras heridas son nuestros desconciertos que tantas veces intentamos como sobrellevar, porque no nos gusta mostrar la flaqueza y la pobreza. Muéstrame tus heridas. Aquel joven confesó que tenía un gran dolor, porque eran tiempos del final ya de la guerra, la posguerra, y tenía el dolor de haber dejado abandonado a un amigo en el frente. Y así, mostrando esta herida, pudo encontrar la herida, de la cual era signo los estigmas del Padre Pío, la herida de Cristo, en la que caben todos los pecados, en la que caben todas nuestras maldades, las de la historia. No hay pecado que no entre en estas llagas de Cristo para ser perdonadas, para ser socorridas, no solo disculpadas, sino recreado uno. Esta es la divina misericordia. Por tanto, no nos escondamos ante aquel que no quiere sino tus miserias para transformarlas en Pascua florida, lo que está marchito en ti para que pueda florecer en ti. No nos escondamos, porque la misericordia infinita del Señor es el ofrecimiento a este mundo, a esta situación, a estas circunstancias, a esta confusión. Mostrémonos
como somos, ante el Señor que abraza todo mal y toda confusión. Esta es la victoria. Estemos juntos, que todo lo que suframos no sea sino reconocimiento de que necesitamos al Señor para respirar, para trabajar, para amar. Que así sea. Que así sea.